después de haberme leído el plan de rescate que ha hecho el presidente Rodríguez Zapatero, con 150.000 millones de euros, más o menos aproximadamente el 15% de nuestra riqueza bruta anual. En Estados Unidos lo que han invertido los americanos no llega al 5%, resulta que por lo visto hasta ahora nadie ha dicho cómo se va a utilizar, a quién le van a dar ese dinero y bajo qué condiciones, porque sí sabemos cómo lo van a hacer los americanos, los franceses, los alemanes, los holandeses, los ingleses, y es que, en primer lugar, los altos directivos de esos bancos se acabaron las primas, se acabaron los sueldos absolutamente, exacerbados, desorbitados, ¿no? Han limitado casi a medio millón de euros los sueldos, ¿verdad? Que no está mal tampoco. Y esos contratos blindados que cuando alguien se despedía le daban 20 millones de euros, pues también han dicho que se acaban. Y sobre todo, y muy importante, es que tienen la obligación de devolverlo. En España, por contra, el gobierno, y más grave aún la oposición, en especial el PP, que es la oposición más importante numéricamente hablando que hay en este país, han hecho dejación de su obligación, que es decir, primero, a qué bancos, a qué entidades financieras se le va a dar ese dinero, en qué condiciones, si piensan devolverlo o no, que por lo visto no piensan devolverlo, pero lo que es seguro es que se lo van a dar a bancos e instituciones financieras que siguen cobrando altísimos salarios, que repartirán dividendos a sus accionistas, y resulta que al particular, a nosotros los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, a los autónomos, 0 pesetas, no nos va a llegar absolutamente nada. Y como digo, mucho más grave que los líderes del PP no estén en contra de eso, porque eso una vez más es favorecer a los sinvergüenzas que se han forrado fabricando casas, vendiendo ladrillo. Y ya no le digo más porque luego, a propósito de un artículo que tengo escrito que voy a publicar, próximamente hablaré de quiénes son exactamente los culpables. Yo le cuento un poco en qué consisten las medidas para que la gente conozca, si que no está al tanto. Lo primero que hay es un aval del Estado de 100.000 millones de euros que lo otorgará pues, a los bancos para que estos se puedan endeudar en el extranjero. Esos bonos se van a colocar pues, en el mercado asiático y aparte de esto también en la parte de la zona petrolera. Allí es donde van a ir a parar pues estos bonos, aparentemente, ¿no? Bueno, si consiguen realmente que se lo compren. Que se lo compren, que es otra cosa distinta. Yo puedo ofrecer bonos, pero otra cosa es que me lo compren. Son 100.000 millones de euros. Luego está la creación de un fondo de hasta 50.000 millones de euros. Es decir, y este fondo es para que el Estado compre pues toda una serie de títulos, por ejemplo, cédulas hipotecarias y otra serie de activos que, bueno, en teoría, entre comillas, vendrían a ser activos de gran calidad. Activos de gran calidad que son aquellos títulos que, representan pues el endeudamiento de los bancos con sus clientes, ¿no? Ahora, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, es decir, los pisos se han desvalorizado de un 30 a un 40%, quiere decir que esos títulos valdrán realmente ese precio al que van a adquirirlo, pues yo lo dudo. ¿Valdrán en el futuro? No lo sabemos, Por una parte allí, esos avales, en el caso que se consigan, si la banca continúa con el problema financiero, o sea, si esto se prolonga, supuestamente estarían garantizados por el Estado. ¿Esto qué significa que estén garantizados por el Estado? Pues que el Estado, en el caso de impago de esos bonos, es decir, en el caso que las empresas, en este caso los bancos, sigan teniendo el mismo problema, porque la crisis se alargue en el tiempo y tengan que quebrar, pues el Estado tendría que garantizar la devolución de esos créditos a quienes los bancos hayan solicitado el crédito, es decir, a través de esos bonos. Lo cual significa que, bueno, pues, podríamos entrar, en el peor de los casos, en un déficit por parte del Estado, ya no del 1,8 como son las predicciones hechas por el Gobierno, podríamos llegar a más del 10% del Producto Interior Bruto este año y el año que viene. Espero que no pase nada, yo creo que no pasará nada,
Pero claro, para que nosotros tengamos tranquilidad, yo creo que lo que tenemos que tener es, o que deberíamos saber, es qué es lo que está ocurriendo realmente. Necesitamos transparencia en el sector financiero, necesitamos saber qué es lo que, a qué empresas o a qué bancos se van a prestar estos dineros, es decir, a quiénes se va a comprar esas cédulas hipotecarias o estos dos activos. Aparte también hay un fondo de garantías para cubrir en 100.000 euros por titular y por entidad en caso de que un banco quiebre. Bien, esta medida me parece de todas la más oportuna. Lo que tiene que quedar claro, yo creo que los ciudadanos tendrían que saber, es cómo se va a gestionar ese endeudamiento y hasta qué punto el ciudadano, en caso de impago, va a tener el problema sobre sus impuestos, sobre sus espaldas. Que esto es lo más grave, porque claro, si la cuestión fracasa, que esperemos que no, evidentemente todos estamos por la labor que no, pues si fracasara, ya la presión fiscal elevada sería muchísimo mayor. Vamos a seguir analizando, porque he prometido que hablaríamos, según nuestro punto de vista, de quiénes son los culpables. Pues aquí estamos señalando precisamente a quiénes son. Bien. Los primeros culpables vendrían a ser los propios bancos y las propias cajas, que han realizado esa mala gestión del crédito. Su negocio bancario vendría a ser el prestar el dinero y el conseguir el dinero de sus depositantes. Ese es el negocio bancario. La diferencia entre el precio que cobran por sus créditos y el precio que pagan por sus depósitos debería ser el negocio bancario. Me consta que ahí está la clase política pringada hasta el cuello. Quiero decir, cuando un sistema financiero, la banca y las cajas de ahorros, tienen en sus consejos de administración políticos, ¿a quién le dan los créditos? Pues a quienes los políticos creen más oportuno, y han ganado todos. Hay que decir. Por eso pedimos transparencia. Sí, pero no se está dando, al contrario, es absolutamente opaco, y el principal partido de la oposición y los sindicatos están muy calladitos, como la prensa. Fíjese usted, ¿a quién han ganado todos? Ganaban los ayuntamientos, que recalificando terrenos aumentaban sus ingresos para hacer luego la política que creyeran más conveniente y repartirlo como creían más conveniente, en captar votos, en hacer clientelismo. Esto es así, esto no cabe ninguna duda. Si no, ¿cómo se explica que se recalifiquen terrenos, que en estos momentos haya bancos que tienen cogido miles de millones de euros en unos terrenos que finalmente han descendido al precio real que tienen? Claro, ese es uno de los graves agujeros y de los graves problemas. No ya solo los pisos construidos. ¿Y eso es lo que van a avalar? Pues que se la apañen ellos. A mí como pequeño empresario, que esa es la otra parte de la economía de la que no hemos hablado, que es la economía productiva. La economía real, la productiva. La economía productiva, las industrias, los servicios, los comercios, ¿verdad? La investigación. Esto es lo que a tiene eso que estar nada garantizado. nos van a dar, nada de dinero. Pues eso es el Y en error. cambio tendremos que responder de nuestros créditos con nuestro propio patrimonio. Y en muchos casos, evidentemente, van a cerrar. Se irán a la quiebra. Bueno, yo esperemos que no, es decir, esperemos que quede algo de dinero y que las cosas funcionen. Tampoco Pero usted quiero ser tan pesimista. espera en base a algo, porque yo he oído ya muy claramente a otros analistas poner de manifiesto esto, que es un hecho político. Quiero decir, en España, el presidente del gobierno no ha puesto ninguna condición a bancos y cajas de ahorros. No es fácilmente explicable. Debe ser eso. De momento no llega dinero para el pequeño empresario y para el autónomo, ni para el particular. El problema ya no solamente está en lo que decíamos de que, bueno, pues los suelos que se han calificado de una manera ahora llegan a su propio valor de mercado, y esto también repercute sobre la recaudación impositiva. En España, en Aragón, por ejemplo, se recaudaba mucho en estos capítulos, y esa recaudación, a base de impuestos sobre transmisiones o impuestos por la compra de licencias pisos de obras y todas estas cosas, sí que actos jurídicos. Claro, esto ingresaba, es una partida que ha sido cedida del gobierno central al gobierno autonómico, que es el que gestiona pues precisamente los ingresos de este tipo de impuestos. Bien, pues esto se ha reducido, claro, porque normalmente cuando el mercado inmobiliario estaba en buenas condiciones, pues claro, recaudaban más.